¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Porque se conocieron datos oficiales del INDEX donde la pobreza con el cachivache subió a 52.9% en el primer semestre del año y alcanza a 24.900.000 personas. Es decir, 25 millones de argentinos están en la pobreza
desde que Milei se hizo cargo del gobierno. Claro, por supuesto que no lo creó todo él, que había pobres antes, pero se aumentó considerablemente. Y es interesante ver que alcanzó a 24.900.000 personas en toda la República Argentina, en el país que se considera uno de los más ricos del mundo, en la 7ª geografía universal, en un país enorme y poco habitado. Resulta que lo que tenemos para dar como información es la pobreza que aumenta a pasos agigantados desde que el Cachivache se hizo cargo y levantó las banderas del liberalismo. Una vez más, los émulos de Martínez de Oz dejan un tendal de pobres y de necesitados en la Argentina. Esto que nos pasa a nosotros es mucho más grave que lo que nos ocurrió con la dictadura, porque allá lo hicieron con un fusil en la espalda y desapareciendo gente. Aquí lo hicieron con el voto de la ciudadanía argentina, lo están haciendo con el voto de la ciudadanía argentina, porque hasta ahora no se nota ni se ve la reacción popular imprescindible para decirle: basta, Milei, basta de miseria, Milei, basta de hambre, libertario de cartón, que lo primero que haces es suspender las libertades para que no protesten los simples jubilados, tus viejos meados, que eran los jóvenes del año 70. Milei, basta, porque el pueblo está en un momento donde ya no se lo puede lastimar más. Lo decimos en un programa de radio y quizá pasándonos de nuestra función de periodista, hablando como argentino, como ciudadano, como padre, como abuelo. Estás matando de hambre porque no tenés la menor idea de lo que haces, Cachivache. Y por lo tanto, el pueblo argentino tiene la palabra. Pero por sobre todas las cosas, los que no pueden hablar, los que sufren la miseria, los que sufren el hambre, mientras vos te paseás por el mundo diciendo que sos un referente de la libertad. Sí, claro, de la libertad para morirse de hambre. El que le dijiste a la población que el mercado regulaba todo, y por eso los hospitales están llenos de gente esperando ser atendida, hospitales públicos, porque ya no pueden pagar la salud privada. Destrozaste la Argentina, Cachivache. Hiciste un desastre en poco tiempo, y la sociedad está harta, aburrida, de una prensa canalla que les miente todo el tiempo para tapar todos estos hierros, que no son hierros, son consecuencias de la política de los liberales. La Argentina de hoy está sumergida, empobrecida, castigada, con chicos que comen cuando pueden, con familias que se desarman porque no hay trabajo y porque a vos te importa la planilla Excel. Terminemos con esto de que los números son los que manejan la vida social de las personas. No hay ningún matemático que haya trascendido en el mundo por haber resuelto el problema de nadie, salvo, claro, la suma, la resta, la división y la multiplicación. Pero lo que hay que resolver, que es saber cómo se come, saber cómo se alimenta un pueblo, saber cómo se le da trabajo. A vos no te importó, no lo conocés, no lo sabés, y estás sentado como el principal empleado público. Te pago el sueldo, por eso te critico, porque sos mi empleado, Milei, porque sos el que te dimos el trabajo para que resuelvan los problemas. La sociedad está harta, está cansada, pero además ve como la prensa canalla ya está guardando silencio porque no sabe qué decir de los desastres y disparates que haces desde tu liberalismo a ultranza. La Argentina está al borde de la disolución, pero mientras haya un patriota que esté dispuesto a resistir, no van a poder. No insistan más con el pueblo argentino haciéndolo sufrir. Los momentos que se avecinan son graves, de profunda gravedad. Están despertando al monstruo del dolor, de la sangre, y que no sabemos en qué puede terminar. Esto que está pasando ahora lo están haciendo en cara y de frente a una sociedad que guarda
un impresionante silencio. Los que lo votaron, que agachan la cabeza por su complicidad. Los que no lo votamos, que estamos reclamando sin encontrar tampoco una organización que lo vaya a reemplazar. La Argentina es una verdadera asamblea y se va a dirimir en la calle y se va a disputar de una manera que no queremos ni siquiera comentar, porque sabemos que vienen momentos de dolor profundo, porque lo que está haciendo el liberalismo es lo que hizo siempre, sembrar teorías que solamente cierran con represión. Le pegan a los jubilados, ¿le van a querer pegar a los universitarios también? ¿Van a salir a pegarle a los pibes? ¿Serán tan valientes de enfrentar a los jóvenes? ¿O eso no va a pasar? Miren, el lunes se van a recibir en la Casa de Gobierno, porque Franco no sabe cómo hacer para apagar los incendios que crea Milei, a la CGT. Vayan a la CGT, a la Casa de Gobierno, sáquense en las fotos, pero no se confundan cuando salen de la CGT. Ustedes son los representantes de los trabajadores, no del gobierno ante el pueblo trabajador. No se confundan, dirigentes de la CGT, cuando vayan a ver a Franco. Cuidado, porque todo está al borde de la llama. Falta solamente la explosión y no queremos que ocurra, porque la Argentina está balconeando momentos muy oscuros, traídos de la mano de una incapacidad manifiesta y de una deshumanización del gobierno nunca vista. Sí, nunca vista. El que va en un avión a Córdoba para mirar el incendio y no le dan la mano ni siquiera a los bomberos. El que cuando en Bahía Blanca una tormenta se llevaba todo, fue, miró y dijo, ustedes se van a poder arreglar. El insensible, el que no le importa el sufrimiento humano, el que instalaron allí con el voto y el armado de otro cachivache como Mauricio Macri, responsable directo de que Milei sea presidente de la nación. Ustedes, de esa manera, están llevando a la Argentina a un territorio pesado, peligroso, sin futuro y con una impensada reacción que puede darnos un verdadero dolor de cabeza a todos. No sigan avanzando ante el hambre del pueblo. Terminen con la película de la mentira. Basta, porque la piedad de un pueblo que mira, contempla y espera se está terminando y esto es muy peligroso para el futuro. Ayer el INDEC dijo que en la Argentina el 52,9%, 53% de los argentinos y argentinas son pobres, el 18% indigentes. No es que no hubiera pobres e indigentes antes de que asumiera el gobierno de Milei, de hecho los había y demasiados. Y es una de las razones por las cuales ganó Milei, porque los dos gobiernos anteriores a Milei, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, aumentaron la pobreza. ¿Sí? Macri la pasó de 28 puntos a 35 y Alberto la subió de 35 a 41. Y Milei, cumpliendo lo que le dijo Mauricio Macri, está haciendo lo mismo que Macri pero más rápido. La subió de 41 a 53 en 6 meses. A Macri le tomó 4 años. A Milei le tomó 6 meses. Insisto con esto porque siempre, por lo menos desde hace demasiados años, tenemos pobres y tenemos indigentes en la Argentina. La diferencia está en los gobiernos que logran reducir esa cantidad de pobres e indigentes y los gobiernos que aumentan la cantidad de pobres e indigentes. Y ese aumento responde a decisiones de política económica. El gobierno de Milei insiste en que esto es culpa de la herencia que recibió, la peor herencia de la democracia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la pobreza se mide por ingreso. Y lo que ha hecho este gobierno, que al revés de lo que pregona, es un gobierno absolutamente estatista e intervencionista. Absolutamente estatista e intervencionista. Porque es un gobierno que interviene sobre todos los precios de la economía e interviene fuerte. Este gobierno, por ejemplo, tiene pisado el dólar oficial. Eso es una intervención. Este gobierno
Toca las tasas de interés. Esa es otra intervención. Y este gobierno, además, tiene pisados los salarios, que es otra intervención. O sea, no hay gobierno más intervencionista que este. Y no hay gobierno que regule más que este. Un gobierno que creó un ministerio que le llama de desregulación, pero la desregulación es una palabra que no existe. Siempre se regula, para un lado o para el otro. Lo que hace este gobierno es regular hacia el sector más rico de la población. Pero regula, siempre regula. Es mentira que no existe más Estado. Un Estado para otra cosa. De hecho, tanto intervino el gobierno y generó pobres este gobierno, que apenas asumió devaluó un 118%. Eso es otra forma de intervención. Liberó los precios de los alquileres, de los remedios, de la comida. Liberó los precios de las tarifas, de la luz, del gas, del transporte. Congeló los salarios, bajó las jubilaciones y eso genera pobres. Y eso genera pobres. Y pobres a una velocidad inusitada. E indigentes a una velocidad inusitada. Les muestro la primera placa, ¿sí? Que esto es la de la indigencia. Están los dos, indigencia y pobreza, pero lo que está marcado en rojo es la cantidad de personas, el porcentaje, perdón, de indigentes. Miren esa evolución. Del primer semestre de 2022, el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Hay que comparar semestre contra semestre, ¿sí? En 2022 estaba en 8,8, en 2023 había subido a 9,3, ¿sí? Y ahora está en 18. La duplicó. Y en personas estaba en 40 puntos el primer semestre de 2023 y ahora está en 53. 13 puntos arriba. ¿Y qué te vende como solución a esto? ¿Qué te vende? Te vende que la solución va a ser la inflación cero. Bueno, voy a tomar un gráfico de Daniel Steingart, que les recomiendo que lo sigan, en general trabaja muy bien las series estadísticas y los gráficos, de la evolución histórica de la pobreza. Y quiero que le presten mucha atención a este gráfico, que a los que no lo están viendo se los voy a contar. Porque, ¿qué te dicen? Con la inflación cero vamos a terminar con la pobreza. Bueno, los que tienen más años o los que han leído un poquito de historia saben que tuvimos inflación cero cuando tuvimos la convertibilidad. La convertibilidad fue un plan de estabilización que generó efectivamente inflación cero. Es más, generó deflación. En el 2001 tuvimos deflación. Ahora, si miran este gráfico, la primera parte, este gráfico lo que es la línea histórica de pobreza. ¿Sí? Entonces ven que sube muy fuerte hasta el 2002, baja muy fuerte hasta el 2015 y vuelve a subir hasta hoy. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo en el gráfico. Ese primer subidón, que arranca en el año 93, es todo con inflación cero. Todo con inflación cero. ¿Sí? Entonces se ve que no es con inflación cero que se termina la pobreza. Que llega a su pico máximo en un año, insisto, 2001, que no hubo inflación. Y sigo con el gráfico porque después baja. Si están viendo el gráfico, y si no se los cuento, el pico máximo es en octubre del 2002, y a partir de ahí empieza a bajar, pero a una velocidad constante y rápida, y muy rápida. ¿Qué gobiernos son esos? El gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los gobiernos peronistas. Y ahí baja, 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 baja. Con inflación. ¿Por qué? Porque la mentira de la inflación cero, y les vuelvo a repetir este gráfico, es que cuando hay inflación cero deja de haber puja distributiva. Se deja de discutir ingreso real. Te van a congelar el ingreso, te van a congelar el salario real, cada vez vas a poder consumir menos y cada vez va a haber más pobres. No es esta una discusión de inflación sí, inflación no. Es qué niveles de inflación, en qué economía y sobre todo en qué salarios. Y cuando bajaba la pobreza, había inflación,
pero subían los salarios por arriba de la inflación. Y eso hacía que bajara la pobreza. Además de que se generaba laburo y había un programa económico destinado al desarrollo. Y después comienza, de vuelta a subir la serie, a partir de 2017, el gobierno de Macri. ¿Y por qué empieza a subir? Porque aplicó la misma política económica que ahora. Suba de tarifas, aumento de la inflación, saqueo, endeudamiento y fin de políticas sociales. Y ahí empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir de vuelta. Y llega el gobierno de Alberto Fernández, que no tenía esa intención. Pero aún así, los números lo que muestran es que subió la pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández. Y bajó el ingreso real. Y bajó el ingreso real. Y llegamos a hoy con esta situación de tener 25 millones de argentinos y argentinas que son pobres, con una acelerada tremenda que le pegó Milei. 5 millones más de pobres generó Milei. 5 millones más de pobres. Recibió un montón. Generó 5 millones más a una velocidad récord. Y esos son, creo yo, los premios Nobel de Economía. Porque hay que ser premio Nobel de Economía, para seguir adelante e ir a comprar comida, ir a comprar medicamentos, pagar el alquiler, pagar la luz, el gas, el agua y llegar con los sueldos de mierda que hay. Con los sueldos de mierda que hay. Porque el costo laboral es cada vez más chico para las empresas. Cada vez más chico. A esos 25 millones de argentinos y argentinas hay que darle el premio Nobel de Economía. Pero también hay que darle el premio Nobel de la Paz. Porque se están bancando esos 25 millones de argentinos y argentinas que un gobierno se les ría en la cara. Hablábamos la semana pasada de un gobierno que bajó las jubilaciones. La bajó. Las jubilaciones también son malas, son malísimas las jubilaciones. El Congreso había logrado aumentarlas un poquito, chiquito, 1,5 kilos de milanesas. Y el gobierno las bajó. Y para festejó que las bajó con un asado. Bueno, ayer, cuando se conocía esto, a la misma hora, exactamente a la misma hora, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, subía esta foto con Susana Jiménez, una argentina que en su momento se radicó en Uruguay para no pagar impuestos acá, multimillonaria, una carrera muy exitosa, muy querida popularmente además. Seguramente muchos oyentes la quieren, les gusta verla, es divertida, y seguramente muchos pobres, muchos de estos 25 millones de pobres, ven a Susana. Ayer se estaban cagando de risa Susana y Karina Milei, mientras nos enterábamos que más de la mitad de los argentinos y las argentinas son pobres, y el 18% indigentes. Se estaban cagando de risa. Es más, no solo estuvo con Karina Milei, sino que después salió al balcón con Javier Milei, con el presidente, Susana Jiménez, cagándose de risa, como si no pasara nada. Entonces, hay que darle también el premio Nobel de la Paz a los 25 millones de argentinos y argentinas que son pobres y que les cuesta un montonazo llegar a fin de mes. Ni hablar los indigentes dentro de esos 25 millones que ni llegan a fin de mes, no llegan a fin de la primera semana. Y se la bancan, y salen adelante, y laburan, y además lo hacen de forma pacífica. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. A mí siempre me hace acordar a Silvio Rodríguez cuando dice: ¿hasta cuándo debemos practicar las verdades? Porque ¿hasta cuándo aguantás sin ir a robar comida, sin violentarte, sin enojarte? ¿Hasta cuándo aguantás esta situación de que te hambreen y se te caguen de risa en la cara? Yo no promuevo la violencia, no creo que sea la solución. Creo en la organización política, en la organización sindical, en la organización social. Creo que hay una dirigencia política, social y sindical hoy bastante alejada, con honrosas excepciones, con excepciones como la de Kicillof, como la de Juan Grabois, como la de dirigentes sindicales como Palazzo, como Moyano.
Pero ¿hasta cuándo se aguanta esto? De que te caguen de hambre y se te caguen de risa. Bueno, la respuesta la tendrán los 25 millones de premios Nobel de Economía y de la Paz que tenemos en este país. Y ya estamos en contacto con una amiga, con una compañera, con alguien que entiende de geopolítica y por eso la llamamos y la contactamos. Elsa Brusone. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Russo? Te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, aquí andamos. Bien, bien a pesar de todo, ¿no? Y sí, que... ¿Qué otra cosa puedo decir? A ver, la historia nacional más o menos la sabemos más o menos todo. Lo que poca gente entiende, ¿qué está pasando en el planeta? Cree que solamente el problema es en Argentina, pero no. El planeta, y esto lo digo yo, está a punto de explotar. ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas para nada. Estamos en un momento de crisis muy profundo. No solamente desde el punto de vista de que no hay un cambio climático, sino una crisis climática, sino desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y estratégico, donde un mundo unipolar, que es el que surgió luego de la disolución de lo que entonces era la Unión Soviética, se está cayendo a pedazos, mientras se vuelve más agresivo y más asesino y más terrorista, y va surgiendo otro mundo, un mundo que podríamos decir multipolar. Entonces estamos entre la caída de un mundo existente, la muerte de un mundo existente y el nacimiento de otro orden mundial que se viene pariendo cada día. ¿Ese orden mundial lo componen las corporaciones transnacionales? No, en este nuevo orden mundial que está surgiendo, que es un mundo multipolar, es donde los estados-nación se están haciendo cada vez más fuertes y más poderosos, donde se está buscando un mundo de unidad en la diversidad y donde también se propone la reestructuración de todos los organismos a nivel mundial existente, que van desde Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, pasando por todos los organismos financieros y económicos internacionales conocidos, con el abandono del dólar como moneda regente a nivel económico en el mundo, y también en el enfrentamiento que muchos de estos países también tienen contra las corporaciones transnacionales, ¿no? Que son las que diseñaron este mundo a partir de los primeros años de la década de 1970, que es lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, y en este momento donde estamos viviendo terrorismo económico y terrorismo financiero, ¿no? Que es lo que se está aplicando sobre los países que se niegan a ponerse de rodillas ante las corporaciones y bueno, y el modelo imperante hasta la fecha. Claro, lo que pasa es que las corporaciones, por ejemplo, en el caso de BlackRock, ya tienen un 30% de Ucrania, por decir algo. Y... Sí, no solamente eso, sino que también están acá, están interesados también en la patria nuestra, ¿no? Sí. Forman parte de los fondos buitres, que quieren quedarse absolutamente con todos. Entonces, lo que estamos viviendo también es una inestabilidad creciente, donde nuevamente países han comenzado o han continuado o han retomado sus guerras de liberación, sus guerras la decisión de tener autodeterminación y de ser independientes, autónomos y soberanos. Eso es a lo que nos estamos enfrentando, a lo largo y ancho del planeta, Sí, supongamos que el programa o el plan de Milei tiene éxito. ¿Argentina puede ser el Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza? Yo no tengo dudas, y te diría que peor que eso. Yo creo que terminaríamos siendo igual a lo que éramos cuando éramos una colonia del Imperio Español, antes de que fuéramos el Virreinato del Río de la Plata. Claro. O sea, a eso nos lleva. Y después con estas declaraciones que ha hecho en la Asamblea General de Naciones Unidas, qué vergüenza, somos el hazmerreír del mundo, y después decir el abandono de la neutralidad, que siempre ha sido una constante, ¿no?, en política exterior nuestra, y decir en el alineamiento que tiene, pero nos pone en el ojo del huracán. ¿Qué va a mandar a nuestras fuerzas armadas
que vayan a masacrar palestinos y libaneses, los va a mandar a Ucrania. ¿Van a querer las Fuerzas Armadas nuestras ser carne de cañón? Es que van a tener... guerra de genocidio y en guerras que no nos corresponden a nosotros. Es que primero no hay servicio militar obligatorio, o sea que no van los pibes por lo menos, van los que tienen como trabajo la Fuerza Armada. Segundo, van a ir primero a Haití. Tercero, que se la banquen, che, ¿qué va a hacer? Lo lamento en el alma, pero seguramente lo habrán votado y bueno, esto es lo que hay. Pero, claro, pero el tema es el siguiente, que te vas a ligar un bombazo, ¿sí? Hoy en el pero centro, a eso me refiero, cuando vos vas a interferir en las guerras y acompañando a Estados Unidos, a la OTAN, Estado de Israel, que son todos estados terroristas mundiales, ¿no? Todos. Y acompañando en eso, si vos pensás que al intervenir en esas guerras y que además no son tuyas, tu población o vos vas a quedar indemne, estás muy equivocado, ¿eh? No, por eso estaba diciendo. Prepárate. Mañana te pone una bomba en la estación Plaza Miserere y no sabemos dónde viene. Si de Venezuela, Irán, Cuba, qué sé yo, Israel, no sabemos dónde viene. O si es un autoatentado como fue el de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que fue la excusa que les sirvió a ellos para poder invadir Irak o para dar todo el dinero que no se le está dando a la agencia a la CIDE, vuelta a llamar CIDE de nuevo. No sabemos si puede ser ataques de falsa bandera, pero si vos entras en una guerra abierta, acompañando a una guerra abierta, y prepárate para tener retaliación en tu propio territorio. Depende de quién te vayas a enfrentar. ¿Vos te pensás que los misiles rusos no pueden llegar hasta acá, los misiles chinos no pueden llegar hasta aquí? No, yo lo pienso, lo que lo piensa Milei. Claro, él piensa que no. que no. Él piensa que no nos van a bombardear, que todo va a ser impune, que no nos va a pasar absolutamente nada. Y sí, corremos el riesgo de entrar en una guerra y que lo poco que tenemos construido, terminen por destruirlo. Pero es demencial. Es demencial. Vos sabés que yo estaba leyendo que hay un grupo de psiquiatras y psicólogos que han pedido, aquí en Argentina, han pedido una revisión psicológica y psiquiátrica porque lo consideran altamente peligroso, ¿no? Con todas las declaraciones y las decisiones que está tomando. Está bien, y que está poniendo en peligro a la patria. Pero más bien, vos tenés un tipo con facultades alteradas que le das las facultades delegadas. Delegadas, exactamente. Nosotros estamos locos, digo, si le damos esto. ¿Cómo le vas a dar a este muchacho? Pero se los dieron. Pero se lo dieron y vos tenés 6 pedidos de juicio político, sí, en la Cámara de Diputados que duermen el sueño de los justos. Sí, nos ha puesto en una situación de extremo peligro. De extremo peligro, nos pone al borde de la desintegración, al borde de la desaparición, palabra horrible, como nación, es un desastre en los que nos está colocando, mientras cada vez más nos vamos sumergiendo en el abismo, ¿no? O ya parecemos el Titanic, donde la orquesta siguió tocando hasta que el transatlántico se hundió. Bueno, sí. Nosotros no, es terrible hay reacción por parte de los dirigentes, o sea... No hay oposición. No hay oposición, no aparece, ¿viste? Salvo lo que aparece como oposición real y que se moviliza y que está en la calle y todo, pero es muy pequeño y el pueblo nuestro está como anestesiado, ¿viste? Está como dormido. Es que, insisto en esto, el tema no son los trabajadores que están pensando cómo ganar un peso para poder comer, sino en la clase dirigente que nosotros le dimos el voto al diputado, al senador, para que me represente, muchachos, por lo menos controlen a los suyos. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente, porque las actuaciones que vos ves tanto en diputados como en senadores, pero son minoritarios. Sí. O sea, no estoy poniendo a todos los diputados y a todos los senadores en la misma bolsa. Estoy diferenciando. Pero ¿qué haces con 104 diputados? Los 99 que están todavía unidos en Unión por la Patria, más los 5 que son del FITU, ¿no? De la izquierda. ¿Qué haces con 104? Igual, vos le preguntabas a Milei, ¿qué haces con los que tenés son minoría? Y pago. Claro, ya sé. La plata, en minoría hizo todo. Exactamente, porque lo que hizo él es, la casta éramos nosotros.
Seguro. No los políticos corruptos, no los vendepatria, no los cipayos. El Congreso está lleno de vendepatria, vendepueblo y cipayos, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Seguro. Elsa, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. En la Cámara de Diputados ha generado mucho revuelo, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le voy a pedir a la protagonista que lo explique, tiene que ver con las Malvinas y con un cruce con la embajadora del Reino Unido en la Argentina, que creo que cree que es reina de la Argentina también. Me parece que está un poco confundida la embajadora del Reino Unido. Le voy a pedir a Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria, que cuente lo que pasó cuando ella fue al Congreso con una remera con las Islas Malvinas. Hola Agustina, Rosario Ayerdi y Pablo Dugan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Rosario, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Yo impresionado por lo que pasó, no lo puedo creer. Me gustaría que se lo cuentes a la gente. Es que es increíble, Pablo. Realmente en este momento estoy bajo fuego enemigo porque siguen repercutiendo los ataques que replican la violencia de esta embajadora, ¿no? La embajadora hoy en Kirsty Age se hizo presente. ¿En dónde, perdón? El Congreso Nacional. Se hizo presente en el Congreso Nacional. Sí. En virtud de que hoy se constituía el grupo parlamentario de amistad con el Reino Unido de Gran Bretaña y Argentina. Lo cierto es que vino la embajadora, asistió, por supuesto, en un contexto en donde hace 2 días se dio a conocer un acuerdo entre Diana Mondino, la canciller de la Argentina, y Limi, el canciller también del Reino Unido de Gran Bretaña, muy pernicioso para la Argentina. Y por supuesto que en ocasión de sentarme en esa mesa expresé una preocupación que entiendo la preocupación de todos los argentinos. Ustedes saben muy bien que este comunicado de prensa, pues sale con ese formato, pero en realidad es un memorándum de entendimiento encubierto que no hacen pasar por el Congreso de la Nación, revisa las condiciones y los términos del Pacto Ferradori-Duncan. Sí. Un pacto que está entregando nuestra soberanía aérea, están restableciendo vuelos a las Islas Malvinas, no sabemos en qué términos, con qué condiciones. Seguimos los argentinos teniendo que sellar nuestro pasaporte para entrar a nuestro propio territorio, cuestiones que tienen que ver con una entrega irrestricta de nuestros recursos naturales, recursos pesqueros, recursos hidrocarburíferos. Esto es lo que está pasando en la República Argentina y hoy, mientras pasaba esto, Pablo, es llamativo, porque en ese mismo momento la canciller Diana Mondino, que por cierto cuando estuvo Cameron en las Islas Malvinas no se expresó, no se pronunció ningún tipo de pronunciamiento oficial, tuiteaba algo, digamos, en relación a un repudio de la Conmebol que no permitió que se exhibiera una bandera con las Islas Malvinas. Exacto. Otra cosa increíble, Pablo, Rosario, que pasó hoy, es que cuando, por supuesto, se da todo ese diálogo y yo le digo a la embajadora que es para mí, digamos, una obligación, un mandato como compatriota y entendiendo el mandato que me han dado los argentinos de estar acá, le dije que tenía las Malvinas en mi corazón y literalmente las llevé en mi corazón plasmadas en una remera y después cuando fuera en la ocasión de la foto oficial exigió que me sacara la remera para participar en esa foto. Increíble, perdóname, esto pasaba en la Cámara de Diputados, una embajadora extranjera le pedía a una diputada nacional que no salga en la foto porque tenía una remera donde se reivindicaba la soberanía argentina en Malvinas. Estamos totalmente locos. Completamente locos, pero no conforme con eso, ahí encuentra, digamos, la embajadora británica, la embajadora de Thatcher, el aval y el respaldo explícito de 3 diputados de la República Argentina. Martín Tetaz, que me pide que me saque la remera, Margarita Stolbizer, que me pide que me saque la remera, y Almirón de la Libertad Avanza, que también me pide que me saque la remera. Y no, por supuesto, que no participé de la foto oficial. Pero qué locura, lo de Martín te estás diciéndote, bueno, ahora por favor si te puedes correr así sacamos la foto, o sacate la remera, pero está loco Tetaz, ¿qué le pasa? Viste que a Martín Tetaz le gusta esta cosa de usar remeras. Claro, Martín Tetaz te iba a decir, siempre se pone remeras con diferentes frases. Lástima que nos puso. Quedó bien expuesta la situación, ¿no? Yo digo que es importante en el marco de lo que estamos viviendo, ¿no? Una Argentina que viene vertiginosamente en un gobierno que la verdad es que expresa cualquier cosa menos el interés nacional. Yo creo también hay que recordar, ¿no? La revisión de este pacto Ferradori-Duncan es la continuación
ese pacto que no se acuerdan. Que lo firmó borracho, Claro, lo firmó sí. borracho el funcionario. Lo firmó borracho, Foradori, pero además era parte de una negociación de Malcorra, canciller de la República Argentina, para ser secretaria en Naciones Unidas, que encima no se le dio, ¿no? Sí, una locura. La misma cuestión que está impresa en esta expresión de Bullrich diciendo, bueno, entregamos las Malvinas a cambio de la falsa. Estas cuestiones son las que pintan de cuerpo entero, lamentablemente, hoy. Una vergüenza. Esa gran dirigencia de la República Argentina. Sí, Yo creo que esta causa no admite ningún tipo de diferenciación partidaria, ideológica. Es una demanda constitucional, es el respeto a los caídos. Los caídos no tienen solamente los familiares que tengan la posibilidad de acceso a ir a llorar sus obviamente los caídos son familia de todos los argentinos. Esto expresa realmente un sentimiento muy caro para todos los argentinos. Me han llegado mensajes de donde se les ocurra, de todas las extracciones partidarias, de colegas de esta Cámara, que ojalá puedan también hacer expreso esta solidaridad que tuvieron para con mi persona, pero que es una solidaridad con todos los argentinos. No podemos permitir que la embajadora británica venga a poner condiciones, a imponer condiciones al Congreso del Pueblo Argentino. Pero también esto se da en un contexto en el que el gobierno está dejando de lado discutir la soberanía de las Malvinas, que es lo primero que tiene que discutir, para después avanzar en otras cosas, como por ejemplo los vuelos, ¿no? O sea, es un gobierno que decidió correr el reclamo histórico de la Argentina. Lo está entregando. Hace poco ustedes conocen que soy autoridad dentro de lo que es la Comisión de Defensa Nacional y por supuesto lo que es las decisiones políticas internacionales de Cancillería y Defensa, compete y vienen absolutamente alineadas y vienen entregando prácticamente de manera restricta, digamos, lo que tiene que ver con nuestra posición de defensa a las Malvinas. Ya lo dijo aquí un subsecretario de Defensa, cuestiones que tienen que ver con permitir sin ningún tipo de pronunciamiento los ejercicios militares en las islas. Hoy están avanzando unilateralmente la construcción de un puerto argentino a los ingleses. Hoy lo que es, a través de este comunicado de prensa, expresado con letras de molde que están entregando nuestros recursos naturales. La verdad es que esto es lo que estamos viviendo. Clarísimo. Necesitamos contundentemente ponerle voz a lo que está haciendo este gobierno. No, nos comprometemos en unos días a dedicarle más tiempo al tema Malvinas porque de verdad ahí hay un déficit informativo muy grande sobre lo que está haciendo este gobierno. Pero hoy queríamos conocer de primera mano este incidente que fue una locura. Gracias, Agustina. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo grande. Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria. Cada 23 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata de Personas, una fecha clave para reflexionar sobre uno de los delitos más graves y extendidos a nivel global. Fue establecido así en 1999 durante la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka, Bangladesh. Bueno, estamos en contacto con Gustavo Vera, quien tanto ha trabajado y trabaja para prevenir y para estar con las víctimas de explotación sexual y trata de personas. Gustavo, ¿me estás escuchando? Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este día particular, en verdad todos los días uno debe reflexionar al respecto, pero te pido particularmente en este día que se conmemora que me digas cómo estamos en relación a este tema en este momento con este gobierno que ha desarticulado tantas áreas gubernamentales. Bueno, primero recordar que el 23 de septiembre, pero de 1913, se sancionó la primera norma mundial contra la explotación sexual, que fue en Argentina, fue la Ley Palacios, fue la autoridad de Alfredo Palacios, pero en realidad fue elaborada con las mujeres obreras de los sindicatos anarquistas y socialistas de aquel entonces, que venían peleando contra un Estado que en aquel momento avalaba y regulaba los prostíbulos y consentía de alguna manera con la explotación sexual. Por lo tanto, el reconocimiento que mencionás en Naciones Unidas se refiere específicamente, digamos, a ese día y a esa ley que se votó, que fue en Argentina. Respecto al panorama con relación a la trata de personas, bueno, primero te puedo decir que a nivel mundial, lamentablemente, en los últimos 4 o 5 años se ha incrementado mucho la cantidad de víctimas. Las estadísticas de Naciones Unidas son contundentes. De 40 millones que teníamos en el 2019, hoy tenemos
más de 50 millones, en más de 10 millones de personas. Podríamos decir, o podemos decir mejor dicho, porque está así certificado por los organismos internacionales, que la mitad de esas víctimas son de explotación sexual, la otra mitad son de explotación laboral, y que en ese universo hay un 30% de niños, niñas y adolescentes menores de edad, digamos, que están sometidos a prácticas de esclavitud. Los factores que incrementaron sensiblemente, digamos, el número de víctimas de trata tienen que ver con 4 aspectos. El primero de ellos, obviamente, la pandemia y los efectos que trajo en el mundo, con la destrucción de aparatos productivos enteros, aumento de la desocupación y de la pobreza, y obviamente la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo genera condiciones de vulnerabilidad y de desesperación, que son la oportunidad para que los tratantes vengan con sus cantos de sirena engañosos y capten de alguna manera a personas con la promesa de un futuro mejor, o con la promesa de que van a poder prosperar en algún otro lugar remoto, y después terminan siendo sometidos a la esclavitud más abyecta. El segundo aspecto tiene que ver con el avance veloz que ha tenido, digamos, el acceso al mundo digital por parte de gran parte de la humanidad, y esto ha hecho que el crimen organizado mutara al ámbito virtual, tanto el narcotráfico como la trata. Hoy operan desde plataformas digitales, captan desde diferentes tipos de plataformas. El tercer aspecto tiene que ver con los fenómenos climáticos extremos, maremotos, tsunamis, sequías, a consecuencia del aumento del calentamiento global, de la temperatura del planeta, y esto provoca migraciones forzadas, y estas migraciones forzadas también generan desorden, situaciones de conmoción, de desesperación, de vulnerabilidad. Y el cuarto aspecto tiene que ver con el incremento de las guerras. Las dos más conocidas las conocemos, tienen que ver con la que se desarrolla entre Ucrania y Rusia, la que se desarrolla, o si querés, la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que también provoca migraciones desesperadas, y en estas migraciones desesperadas obviamente los tratantes aprovechan la situación para captar personas, para raptar personas, porque encuentran un caldo de cultivo de extrema vulnerabilidad. Además, en la Argentina particularmente, bueno, hoy tenemos el crecimiento con esta recesión de la pobreza, de la indigencia, con el desmantelamiento de los tejidos sociales solidarios. Me refiero concretamente a la falta absoluta de entrega de alimentos a comedores, a merenderos, más allá de las causas judiciales, me refiero, porque se han suspendido hasta los programas de Naciones Unidas. Esto ha provocado que los barrios más vulnerables, el narcotráfico, el narcomenudeo, que haya una presencia cada vez más fuerte, inclusive que sostenga algunos comedores, y bueno, esto es peligrosísimo, porque una vez que se instalan en esos barrios, digamos, después es muy difícil poder sacarlos. También la ludopatía virtual ha aumentado, y la ludopatía virtual lleva a muchos chicos, niños, niñas, adolescentes a endeudamientos, y después de los endeudamientos aparece algún prestamista virtual que después extorsiona a estos chicos, que después terminan en páginas de pornografía infantil, de pedofilia, o incluso de explotación sexual directa. Bueno, ha crecido de alguna manera los delitos y la captación por las vías virtuales, como explicaba anteriormente. Esto lo hemos constatado en los últimos años. También hay un fenómeno inverso que ocurría en la Argentina hace 10, 15 años, donde habitualmente rescatábamos migrantes que venían con la promesa de un futuro mejor, y los encontramos explotados en un taller clandestino, o en un prostíbulo, o en un establecimiento rural. Hoy lo que ocurre es que estamos rescatando más argentinos y argentinas en el exterior que migrantes puertas para adentro, y esto tiene que ver con que la trata siempre sigue la ruta del dinero, y hoy que el salario en dólares en Argentina, el salario mínimo, es el más bajo de toda Latinoamérica, o por lo menos de Sudamérica. Bueno, esto explica que hoy el país sea un país de captación, más que de recepción, ¿no? Por lo tanto, hay muchas redes internacionales que están operando sobre el mundo digital, operando de distintas formas para captar personas, y por eso en los 4 años que estuvimos en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata hemos tenido numerosos rescates en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Cancún, en Europa, en diferentes lugares del mundo, pero fundamentalmente en los países limítrofes, y esto tiene que ver con el cambio de ecuación respecto
al peso con el dólar, ¿no? Y al seguimiento de la ruta del dinero, que la trata siempre busca maximizar sus ganancias. Y bueno, y después creo que es un tema que el Estado Nacional, lamentablemente, después de que habíamos construido un conjunto de políticas públicas de asistencia, reinserción laboral, e incluso se estaba universalizando un programa de acceso a soluciones habitacionales, después de que creamos la División contra el Trabajo Legal de la FIP, de que la FIP y la UIF eran querellantes en causas judiciales siguiendo la ruta del dinero, después de que logramos armar redes y mesas interinstitucionales de Ushuaia a La Quiaca, después de que habíamos conformado una red con todos los países sudamericanos para poder, digamos, actuar rápidamente en la emergencia, y después de que tuvimos las más altas calificaciones, la más alta calificación durante 4 años consecutivos, cosa que no había ocurrido con ningún gobierno desde que tenemos ley de trata, desde el año 2008, no había ocurrido que 4 años consecutivos en una gestión estés en la máxima categoría, sobre todo porque quien te evalúa es la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado. Claro. Si no es que te evalúan precisamente los amigos, ¿no? Claro. Claro. Y creo que todas estas cuestiones y todos estos logros, bueno, después fueron prácticamente demolidos, en parte porque la ministra Petovelo suspendió todos los programas de asistencia, reinserción laboral que había tanto en desarrollo social como en trabajo, ahora que se unificaron las carteras, y por otro lado porque cuando se traspasó el Comité Ejecutivo arbitrariamente a la órbita del Ministerio de Seguridad, digo arbitrariamente porque el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, como el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, eran organismos que habían surgido de una ley penal, y los decretos de necesidad y urgencia no pueden inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con materias penales. Ah, seguro. Bueno, fueron finalmente concentrados por Patricia Bullrich al solo efecto de terminar de dinamitarlo, ¿no? En el caso del comité, echaron impiadosamente a todos los delegados que había, no eran muchos, eran 40, pero muy activos, había uno por provincia, uno por sección de la provincia de Buenos Aires, bueno, todos fueron, digamos, despedidos. Sí, está claro el momento que teníamos. ¿Sabes qué, Gustavo? Me gustaría... No, además cosas más graves, ¿no? También, obviamente hubo despidos que redujeron al 50% la capacidad operativa a la oficina de rescate, se desmantelaron casi todas las agencias territoriales de trabajo, y bueno, todo el trabajo que habíamos hecho, que en su momento permitió que se rescataran 5.200 personas entre el 2020 y el 2023, bueno, hoy se está yendo a pique, y si bien hoy te dicen las estadísticas oficiales que hubo más de 900 rescates en el presente año, en el 2024, lo que no te dicen es que en realidad ellos llaman rescate a detectar una situación de trata, pero eso no significa que la persona quiera irse del lugar donde está siendo esclavizada. O sea, lo que está ocurriendo es lo que ocurrió en el 2007, cuando no había nada, que la gente, digamos, que estaba esclavizada, se quedaba o se aferraba al lugar donde estaba esclavizada, porque del otro lado no había absolutamente nada de nada, ni un plato de sopa. Gustavo Vera, queríamos hablar con vos este día particular, te agradecemos mucho el contacto y me gustaría poder hablar otro día, pues ya no nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco la deferencia de poder lo menos haber charlado unos minutos acerca de este tema tan importante. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Sí, primero iba a hablar de Axel Kicillof, porque la revancha... la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Decían. Y la verdad que no tuvo que esperar demasiado Axel para... Sí, estaba tibiecito el plato. Sí, todavía está bastante tibio. Revancha respecto a esta decisión claramente política que tomó el gobierno de hacer la planta de licuefacción de gas en Río Negro y obviar a Bahía Blanca, que era la elección lógica en la provincia de Buenos Aires. Después sabemos lo que ocurrió. La empresa malaya Petronas se fue de esa inversión. La más grande de la historia, se había promocionado, 30.000 millones de dólares. La primera que iba a llegar en el gobierno de Javier Milei. Y ahora están viendo qué hacen, ¿no? Ahí ya primero se había hablado de una especie de pool de petroleras nacionales, que ya quedó descartado. Ahora están diciendo, bueno, alguna de Arabia, alguna de India, no sé, están inventando a ver cómo puede volver a reflotar esa planta. Y hoy Axel, él lo va a decir callado, trabajando de verdad y no boqueando por ahí, anunció
lo que él dice es la inversión más importante en curso, son 500 millones de dólares de una planta alemana, que sí va a trabajar en la exportación de petróleo extraído de manera no convencional, también fracking. Claro, como la de fracking, en la provincia de Buenos Aires, sin necesidad. Todavía se está, hay un proyecto de RIGI bonaerense, mucho menos lesivo que el que se aprobó en la ley Bases, pero que todavía está en tratamiento en el Congreso. Esto se está haciendo en la legislatura bonaerense, ¿no? Esto se está haciendo incluso antes, se está anunciando. Vamos a escucharlo, Axel, si te parece. Me parece muy bien. Lo que decía hoy cuando anunciaba esta inversión para la terminal de Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar. Ya fueron empresas privadas y las vaciaron, las liquidaron. YPF privada se llevó a nuestros ingenieros, vendió los recursos argentinos que estaban por todo el planeta y dejaron de explorar y explotar petróleo y gas en la Argentina. Y miren que después fue conocido que teníamos acá Vaca Muerta, que teníamos recursos no convencionales, que nos iban a permitir con la segunda reserva de gas, la cuarta de petróleo a nivel internacional, sustituir lo que habíamos perdido en términos de recursos convencionales, pero además tener una capacidad adicional, productiva y probablemente también exportadora. Eso estaba parado. Eso estaba liquidado, estaba muerta Vaca Muerta. Nada. Había un plan, lo hablé con los directivos más importantes de Repsol, entonces a cargo de YPF, y me decía quién era el responsable, el señor Brufau, tal vez alguno se acuerda. Yo era ministro de Economía, viceministro, y nos juntamos y le dije, miren, nos estamos quedando sin petróleo y gas en la Argentina, estamos teniendo que importar, porque ustedes no están invirtiendo lo que tienen que invertir con los recursos no convencionales, porque están girando las utilidades al exterior, no están haciendo lo que tienen que hacer para asegurar el autoabastecimiento y el desarrollo nacional. Y me dijo, y bueno, pero nosotros somos una empresa transnacional, somos un holding, así que las ganancias que tenemos en la Argentina las invertimos donde queremos. Y si queremos desarrollar en el Mar Negro o queremos desarrollar recursos por Guyana o lo queremos hacer en África, lo hacemos, porque es nuestro derecho. Y entonces uno piensa, ¿por qué a Argentina le pasó que empresas estratégicas, necesarias, resorte y palanca del desarrollo nacional, a diferencia de lo que pasa en buena parte de los países del mundo, la entregamos por nada, por dos monedas, y después nos quedamos sin la empresa, sin los recursos y sin un futuro posible? Y dijo Brufau, la verdad que no tenemos otros planes. Ustedes tienen los recursos, es cierto, pero hacemos las cuentas y nos conviene poner nuestro excedente en tal lado y en tal otro y no en la Argentina. Bueno, ahí lo escuchábamos a Axel explicando un poco el origen de todo esto, ¿no? La famosa recuperación de YPF que tanto se le cuestiona ahora y que fue la que permitió esto, la recuperación de Vaca Muerta, un lugar que estaba en ese momento abandonado. Te digo algo, yo no lo había escuchado este discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Percibo de estas palabras que escuchábamos recién una respuesta sutil a Guado de Pedro. ¿Viste cuando Guado de Pedro había dicho, tuvimos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios? Y él cita una conversación diciendo, cuando yo era viceministro de Economía, hablando con los directivos españoles de Repsol, con los empresarios españoles de Repsol, y recalca la frase hablando con empresarios españoles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está contando? Básicamente que a falta de una iniciativa privada que él intentó estimular por el lado de Repsol cuando eran propietarios de YPF, se terminó decidiendo, la política termina decidiendo en aquel momento con Cristina Fernández de Kirchner,
renacionalizar, quedarse con las acciones de YPF y ahí recién hacer prosperar Vaca Muerta. Pero eso, claramente, para mí es una respuesta a Aguado Pedro. se lo puede interpretar así. Recordemos que en aquel momento, lo hablamos el otro día con Julio De Vido también, ¿no? El país había crecido tanto que había faltantes de energía, había faltantes de gas, había faltantes de combustible, había muchos faltantes por el crecimiento de la industria, ¿no? Y de la demanda de la gente también. Y lo que faltaban eran inversiones. Las empresas no hacían inversiones. Claro, la capacidad instalada estaba a tope y vos lo único que podés hacer es o ralentizar la economía o hacer crecer esa capacidad instalada para seguir ocupándola. Absolutamente. Bueno, hoy YPF es estatal y Vaca Muerta es una realidad que está exportando excedentes y en este caso se trata del petróleo. Es una inversión de la empresa alemana Oiltanking en cooperación con YPF en Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires. Como decía, son $500 millones que va a permitir duplicar lo que produce el volumen de recepción de petróleo para llegar a los 310.000 barriles diarios, ¿no? Esto es lo que anunció después Kicillof. Y bueno, habla de cómo se perdió la inversión por mal manejo del gobierno nacional en Río Negro, mientras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires trabajó con perfil bajo, buscando también en conversaciones con los empresarios alemanes cuáles eran las condiciones necesarias para que vinieran a invertir. Insisto, él dijo, no hizo falta ningún rigi ni nada, sino simplemente actuar con coherencia, mostrar que había seriedad, que no era por Twitter la cosa, ¿no? Sino que se trabajaba en serio y llegaron, pudo anunciar hoy estas inversiones para la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, de nuevo, como dos modelos diferentes y no necesariamente unos pro empresario, ¿no? Y pro inversión, sino que este modelo, llevado adelante con seriedad, también puede recibir inversiones extranjeras, ¿no? Que obviamente va a ser más trabajo, va a ser, ¿no?, más divisas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, vamos a seguir con todos los temas de la política. Importante este anuncio hoy de Axel Kicillof. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi
nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje